Hola a todos, mi nombre es Demian, bienvenidos a Sanidad Forestal Entre Mates, un espacio para hablar de la sanidad de los bosques de Latinoamérica. José, ¿cómo estás? Hola Demian, buenas tardes. Para que nos siguen, que son buenas tardes o buenos días, depende de dónde nos estén escuchando. Es un gusto otra vez estar aquí en un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado, una persona a quien conocemos desde hace muchos años y que va a ser un gusto compartir este rato de charla y de ideas con él. Le damos la bienvenida a Roberto Escos. Roberto lo presento para quienes no los conocen, es ingeniero forestal. Ha estudiado, se ha doctorado en Alemania y se especializa en el área de la biometría forestal. Roberto tuvo un gran desempeño durante muchos años como director del Programa Nacional de Investigación Forestal en INI, Uruguay, para quienes no lo conocen, Roberto es uruguayo, y actualmente se desempeña como profesor de la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad de la República ahí en Uruguay. Así que Roberto, muy bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y bueno, a charlar un rato entre unos buenos mates. Bueno, muchas gracias, Demián y José. Saludo la iniciativa que tienen con este podcast. Y bueno, obviamente disponible para colaborar y transferir todo lo que uno vivió o tuvo experiencia relacionada a la sanidad forestal que reconozco me ocupó varias horas Varias de horas. mi trabajo. Compartimos varios años con Roberto por allá por 2011 a 2014-15, así que no, un placer tenerte acá y conversar un ratito. La verdad que te agradezco por sumarte. Un poquito para arrancar y entrar en tema, ¿no? Pensando en sistemas forestales en la región, en Latinoamérica, en el Cono Sur, han cambiado. Hay nuevos actores, hay nuevas empresas, hay nuevos desafíos, ¿no? ¿Cómo han cambiado estos principales desafíos en el sector forestal en nuestra región a lo largo de las últimas décadas, que fue un poco lo que te tocó vivir en primera fila, como quien dice? Yo creo que eso ya se remonta a cuando en Uruguay se venía discutiendo la oportunidad que tenía el sector forestal y eso desembocó en la ley forestal. Se remonta ya a trabajos de FAO y del Banco Mundial visualizando el Cono Sur como un gran productor de fibra. A veces decimos madera, celulosa, pero de fibra. Eso vale para los dos rubros, tanto para la madera de apariencia, cerrado, como para madera para celulosa. Eh, y de repente el Cono Sur empezó a jugar un rol clave por su temperatura, por su clima, por su disponibilidad de tierras, por sus grandes extensiones, etcétera. Asociado a la globalización y a que las sociedades empezaban a requerir más y más de productos provenientes del bosque y bueno, quizás prioritariamente todo lo que tiene que ver con celulosa, porque a veces la gente lo asocia a la celulosa al papel, con el que tenemos adelante y cada vez menos, pero la celulosa va desde los pañuelos, el rollo de cocina, el papel higiénico, pañales, toallas femeninas. Hay miles de productos y creo que eso en la medida que la sociedad se va desarrollando, invito a cualquiera que haga un gráfico de calidad de Mm. vida y consumo de papel tissue, se va a dar cuenta que la producción de celulosa juega un rol clave, capaz que ese fue el tractor. Y bueno, y eso cambió obviamente el mapa y el escenario. En Uruguay muy significativamente, porque bueno, un país básicamente pastoril y ganadero, de repente pasó a ser, como se dice en la jerga internacional, un global player de de estos emprendimientos y de estas inversiones. Sin dejar de destacar de que es distinta la producción forestal y el sector forestal de cada país. No es en todos los países iguales. Pero sí, Mm. podemos decir que en los últimos 20, 30 años cambió mucho y se nota, se ve, se visualiza. Y creo que todavía no ha encontrado su techo, ¿no? En la actualidad, el Cono Sur sigue siendo un polo que de hecho en lo cotidiano emergen nuevos actores o se reposicionan otros, ¿no? El caso de Paraguay, el caso de la proyección de Uruguay, las proyecciones de Argentina y bueno, ni hablar de lo grande. Brasil siempre es Sí. grande en muchos sentidos, ¿no? Es, es correcto. Roberto, y eh, te ha tocado, como decía Demian, transitar un poco ese desarrollo, ese despegue, en particular del sector uruguayo, y medio como por esa época también aparecían los primeros desafíos de la sanidad forestal, ¿no? Algunos eran conocidos, el cultivo de especies nuevas para la región trajo apareado nuevos bichos, como decimos Ujú, nosotros, ujú.
Desde tu experiencia, ¿cómo vos ves que en la parte de sanidad forestal en particular fue acompañando ese desarrollo de estos polos productivos tan grandes, ¿no? Yo creo que se acompasó en una lógica biológica natural, es decir, no puede haber plagas ni enfermedades hasta que no está la mesa servida, como decía el profesor Carlos Mantero, que también fue director de la Ujú. Dirección General Forestal. La mesa está servida y ahora vienen los comensales. Cuando uno empieza a forestar y están los incentivos, el entusiasmo es grande, las inversiones son importantes, eso empieza a redituar y en algún momento esos cambios biológicos y ecológicos hacen que de repente los insectos, las plagas, las enfermedades encuentren campo propicio y son cosas nuevas, porque antes no había de eso. Entonces, lo aprendemos hasta, podríamos decir, en una buena biología en el colegio secundario, aprendemos eso. A veces después desde los sectores universitarios especializados nos olvidamos. Entonces soy forestal productivista, está el biólogo que estudia el insecto y quiere saber qué antena tiene, cuántas patas, etcétera. Está el economista que mira rentabilidad. Y bueno, ya se avecinan las palabras que seguro vamos a hablar de interdisciplina, etcétera. Entonces, Ujú. creo que la evolución tuvo una evolución normal. Creo que nadie se demoró, nadie se adelantó mal, etcétera. Creo que fue una evolución normal. ¿Nos podríamos haber adelantado, ahora me pongo en lugar de Uruguay, nos podríamos haber adelantado con experiencias de otros países? Sí, pero bueno, en nuestras culturas estamos acostumbrados también a atender los temas cuando están sobre la mesa. Entonces, bueno, evolucionó el sector forestal, crecieron las masas forestales y el gran disparador o los dos grandes disparadores eran la chinche del eucaliptus y la Claro. teratofaeria, en su momento la micofarela. ¿Por qué? Porque fueron dos especies de eucaliptus que se plantaban a gran escala y estas dos plagas y enfermedades encontraron ahí un nicho interesante y de repente se encendieron las luces amarillas, a veces eran rojas, a veces Claro. amarillas, y no hay mal que por bien no venga. Creo que eso fue lo que generó mucho de lo que por lo menos puedo decir hoy tenemos en Uruguay y en gran parte influencia también a los países vecinos y llegó hasta los trasandinos, hasta Chile también. Sí, interesante eso porque, digo, esto fue un patrón de, sobre todo en la introducción, por ejemplo, de especies invasoras, fue un patrón que se vio en toda Latinoamérica, ¿no? Año más, año menos, un par de años que se reportó acá y allá, pero fueron patrones, sobre todo en estas especies que mencionás y otras, que se reconoció a nivel regional, ¿no? Y ahí un poco la frase que muchas veces comentamos de que los problemas sanitarios no reconocen fronteras. ¿Cómo puedes hablar un poquito sobre ese tema, sobre todo de los desafíos de ese no fronteras o alambrados que siempre comentamos? Sí, creo que el COVID es lo más cerca que tenemos y nos Tal dimos cual. cuenta pensando que era un problema que iba a quedarse allá, y nos sensibilizó y nos preparó. Ahora con todo lo que hay en África están ahora todos atentos, etcétera. Creo que en ese momento no éramos tan conscientes, salvo aquellos que investigaban y estaban muy arriba de los temas y miraban los papers, etcétera, y los mapas donde decían, fíjate dónde están las declaraciones de tal o cual plaga y cómo iba este, dispersándose por el mapa mundi y tarde o temprano iban a llegar también a Uruguay. Y eso demuestra que no tiene fronteras por una sencilla razón que es de vuelta a la globalización. Los mercados piden más productos, el intercambio de personas y de bienes aumenta en forma importante y quizás para una estabilidad en los controles fitosanitarios de fronteras que se mantuvieron relativamente quietos y empieza a ser cada vez más Ujú. difícil controlar cada producto que entra. A eso también creo que nos falta o el aprendizaje fue por qué no tener más estaciones de monitoreo regional, post frontera, con algunas plagas surgió, cuando aparecía algo en Brasil, bueno, vamos a poner algunas trampas en la frontera para ver cuándo aparece. Y no era ni discriminar ni poner líneas, pero era poner las fronteras biológicas, que creo que es el Ujú. monitoreo la que te puede dar una frontera biológica, decir, bueno, llegó hasta acá, llegó hasta acá, llegó hasta acá, para ir preparándose. Entonces, globalización y comercio, rol número uno, ¿cómo lo podríamos haber, no digo contrarrestado, pero por lo menos haber monitoreado o haber estado más atento? Es con los controles fronterizos, los controles en aeropuertos, controles en puertos, mm, todo lo que se pueda, pero el monitoreo, que es
donde el insecto va por sí solo. Si yo lo tengo que ir a buscar es más difícil, pero él sabe dónde está lo que le interesa. Sí, eso tiene un montón de desafíos, ¿no? Pensando en controles de puertos de entrada, como se le llaman. Hay todo un tema de capacitación, hay todo un tema de conocer lo que hay en la vuelta, plagas cuarentenarias, cómo establecer y tener las capacidades para establecer cuarentena también, ¿no? Porque eh, crear esas capacidades para poder identificar esos problemas también es clave. Sí, ahí el rol este, protagónico y de liderazgo que a veces en los países del Cono Sur varía un poquitito. Creo que Chile tiene un actor muy fuerte en lo que es la organización encargada de la sanidad fitosanitaria. Este, Argentina es grande, es difícil, Brasil es grande, es difícil, Uruguay es chico, entonces también la capacidad técnica de esos equipos, y tanto en número como en entrenamiento, es difícil cuando tenés por ahí una persona, dos personas, y hay una plaga, dos plagas, tres plagas, cinco plagas, y ahí de vuelta vuelvo a esa interdisciplina. No, no lo resuelven solos. Tienen el Ujú. liderazgo, tienen la fortaleza, no lo resuelven solos. Pero también tiene que estar asociado a que el Estado reconozca, y el Estado somos todos, reconozca que ahí tiene que haber jugadores importantes, y eso va asociado a formación, salario, equipamientos, laboratorios, y a veces, capaz que peco de diplomáticamente no muy correcto o políticamente no muy correcto, el funcionario público lo encajonamos en una situación de limitada capacidad, pero no es culpa de esa persona, no es responsabilidad de esa persona. Muchas veces Ujú. está en cómo el sistema funciona. Entonces, lo que decide Demian es cierto, formación, capacidad, pero que haya un contrato de trabajo, una responsabilidad sólida, porque a mi parecer el Estado es el que debería liderar. Y hago hincapié, el Estado, no el gobierno. Es el Estado, que el Estado somos todos. El gobierno es otra cosa. Es interesante esto y retomo algo que un poco en la introducción decías, ¿no? Muchas veces en nuestros países, Uruguay, o los que más conocemos, Uruguay y Argentina, hemos tenido un poco esa capacidad reactiva. Apareció un problema, vamos, ¿no? Y tal vez hemos dejado un poco de lado, o con una prioridad un poquito más baja, la proactividad en la sanidad forestal, ¿no? Nos hacemos cargo de los problemas cuando lo tenemos muy en la puerta o puerta adentro. Y hablando de estas capacidades que mencionás, digo, bueno, qué bueno sería con el desarrollo de todos estos polos forestales, reconociendo estas premisas, ¿no? De la globalización, de las fronteras permeables, de que por más controles que tengamos, a veces los bichos saben por dónde entrar. Qué bueno sería desarrollar esas capacidades eh, más de prevenir, ¿no? Estas cuestiones, de anticiparnos a esos problemas. Y ahí rescato un poco esta idea que vos también traías, ¿no? Hay un sector que está mirando, pero que muchas veces está un poco desconectado del que ejecuta, ¿no? Y bueno, cuando logran encontrarse, toman un mate, intercambian un rico café, a veces los problemas ya los tenemos puertas adentro. Sí, eso es cierto, y lo veíamos, Demián lo recuerda, de ir por ahí a un congreso, a una jornada, y uno se encontraba con los actores del sector privado, con los actores del sector académico, y nos faltaban los colegas, porque habían estudiado, se habían formado igual que nosotros, nos faltaban los colegas del sector público, y no por falta de interés, no por falta de, puede ser un detalle administrativo, un viático, una cuestión, o que no se vislumbraba que era importante hacer un esfuerzo para destinar fondos del presupuesto para que vayan a un congreso y se estén ayornados de lo que se está discutiendo. Eso se veía mucho, a nivel, a puertas adentro no, porque nos movíamos acá, pero cuando era salir, incluso salir a un país fronterizo, y ya era una complicación. Yo creo que ahí de vuelta, entender la sanidad forestal desde uno de los ángulos solos, del académico, del productivo o del estatal, errado olímpicamente. Lo mismo podría mover dentro del académico, desde la agronomía, desde la biología, desde la Claro. ecología, desde la economía. Errado. Es decir, si no se junta todo eso y no dialogan, y trabajan por lo menos a un mismo nivel, bueno, vamos uno de cada uno a un congreso, vamos uno de cada uno a las reuniones, por ejemplo, del Consejo Agropecuario del Cono Sur, que se juntan todos los ministerios de Agricultura del Cono Sur, y ahí faltan los académicos.
no iban, Claro. y iban solamente el Estado, y ahí también estaba mal. Para eso sí había fondos, pero para ir a un congreso nos encontrábamos los académicos con algunos actores del sector privado. Entonces eso generaba desbalance en la formación y la experiencia por un espacio que es clave y que lo vemos continuamente, a ustedes les pasa, a todos nos pasa, y cuando se organiza un evento, una actividad, termina el primer módulo, viene el corte, 10 minutos, 15 minutos, y el esfuerzo que hay que hacer para que esa gente entre de vuelta al Sí. segundo módulo es abismal. ¿Por Capaz que hay que qué? poner menos café ahí. ¿Por qué? No, al revés, yo creo que hay que poner más café y más Más café. tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros tres estuviéramos ahora, no sé, en Bariloche, en un congreso, estaríamos horas charlando en la pausa, en vez de escuchar. Parte lo escucharíamos y ahora en la pausa, porque esa es la riqueza. De hecho, existe la técnica esa de World Café o Café Mundial. Ujú. Búsquenla, es súper interesante en dinámicas de grupo, en poner mesas con temas y la gente va cambiando, porque de repente se hacen grupos y charlan. Y ahí se cocina mucha cosa, se intercambia mucha cosa. Y ahí se arman las redes humanas que logran después hacer que muchas cosas funcionen aunque no estén en los papeles. Sí, ese es un punto que está muy bueno, ¿no? Pensando un poco en esa cooperación técnica más allá de las instituciones que cada uno por ahí venimos y el valor de esas redes humanas, encuentros técnicos, cooperación. Eh, Ahora, en tu opinión, cómo se puede fortalecer ese diálogo, ¿no? Estabas hablando un poquito, bueno, sí, situaciones eh, en congresos o específicas, instancias específicas de colaboración, pero ¿cómo podemos fortalecer ese diálogo entre lo que es investigación, formación y aplicación, ¿no? De lo que es sanidad forestal en sí? Eh, no tengo una receta y creo que no hay mucha receta que funcione. Lo único que mi experiencia dice que en un 70%, si no más, depende del factor humano, de la capacidad humana y de la calidad humana de las personas. Porque yo puedo tener mi contrato de profesor, tú puedes tener tu contrato en el Servicio Forestal de Texas, vos, José, puedes tener tu contrato en CONICET. Si como persona no dialogás, no buscás, no convocás o no te sentís convocado y no salís un poquito más de lo que dice el contrato, si en un contrato dice nosotros tres nos tenemos que sentar a colaborar, si no nos entendemos, si no lo tenemos metido en nuestro sentimiento, es muy difícil. Entonces, principalmente factor humano. Obviamente que buena gente con poca capacidad técnica no sirve. Ahora, super capacidad técnica y no hay calidad humana, se complica. Entonces, es interesante poder detectar actores, yo por lo menos lo he vivido acá, actores que tenían la capacidad de convocatoria y de invitar y de dar una charla. A veces las charlas se complicaban porque si invitás y te digo, mira, esto es así, 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 no funciona. Era Claro. Ujú. invitar y decir, acá está este tema. Un poco como estamos hablando nosotros. Acá Claro. nadie es más ni menos que nadie e intercambiamos experiencias. Eso para mí fue lo más crítico. Entonces, se generan a veces evoluciones cíclicas y yo creo que se asocia mucho a ese capital social que se arman a veces grupos interesantes y de repente dialogan todos y avanzan y entienden y aceptan cómo es la preocupación de la otra pata, seguimos con esos tres, ¿no? Estado, academia y sector productivo, y progresan todos juntos. Y ahí es cuando empieza esa consulta por abajo, decir, che, Demián, escuché que en Estados Unidos está esto, es así, mirá, sí, hay un problema. Y si los ministros hablan, es otro diálogo. Entonces, creo que el factor humano juega muchísimo y lo traigo a colación, de que si buscan las noticias, recientemente estuvo la directora de Cultura y Sociedad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania en Argentina, hablando de todo este lío mundial que tenemos en geopolítica y por qué el interés de Europa con el Mercosur y con países como Argentina, etcétera. Y se coopera en proyectos, se coopera en cooperaciones, valga la redundancia, porque ahí atrás hay un poder blando. Quizás el poder duro lo tienen los gobiernos de turno, Ujú. pero las Claro. personas tienen un poder blando y es eso, creo que en la sanidad forestal es un muy lindo ejemplo para decir, si cuidamos ese poder blando y mantenemos un diálogo entre distintos niveles, cuando algún actor quiere volver a reflotar, y yo creo que se reflota rápido, pero el componente humano es 70%, si no más, repito. Sí, está muy bueno esto porque creo que también lo que nos mostrabas de la experiencia,
tuya y de lo que hemos compartido todo este tiempo, hace que cuando las personas están entusiasmadas con una idea, la institucionalidad a veces queda un poquito de lado, ¿no? Obviamente, muchas veces en esto la institucionalidad da las vías. A veces no necesariamente y uno dice, bueno, listo, me tomo vacaciones porque la licencia para ir al Congreso no me la dieron y voy igual. Ujú. Pero creo que sí rescato esto que vos mencionabas, ¿no? Me parece que a nivel de la región hay gran capacidad humana, con muchas ganas de hacer cosas y que muchas veces se confrontan también con un poco esa biblioteca un poco estanca que la institución le da, ¿no? Pero por suerte lo pudimos traspasar, otra vez, no siempre de manera fácil, muchas veces con dificultad y creo que eso nos ha dado como una ventaja, ¿no? En Sí, la posibilidad de conocernos. Hoy creo que la tecnología también nos ayuda un montón, ¿no? Esas ujú, limitantes por ahí de tiempos de presupuestos, a veces, bueno, ujú. por cualquier plataforma virtual uno puede conectarse. Y creo que es un gran valor a nivel de los países de nuestra región. Yo creo que hay ejemplos, es decir, algunos, por ejemplo, lo que era el Comité Ejecutivo de Plagas y Enfermedades fue uno en Uruguay, un comité que trabajaba a nivel de ministerio donde había representantes de todos los sectores y hubo serias discusiones y a veces nos levantábamos la voz, todo, pero en algún momento después se pasó al, bueno, vamos juntos todos a las jornadas, vamos todos a ir a campo y el productor entendió lo que le decía el biólogo y el biólogo entendió lo que necesitaba el productor y el Estado entendió qué actores son los que hay que consultar para distintos temas. Este, y, y no sigue siendo fácil del todo porque hay aspectos que hoy siguen estando, el tema de publico o no publico algo que vi y Ujú. si le pega o no le pega al sector productivo, etcétera. Pero creo que en la medida que el diálogo se estrecha, eso funciona. Y a nivel binacional o internacional, bueno, todo esto que tiene ustedes del seminario del Cono Sur demuestra que sigue activo, los grupos se Ujú. ven las mismas caras, las mismas personas, con el mismo entusiasmo y aparecen cosas nuevas y plagas nuevas. Creo que las jornadas Jasafo que ha habido en Bariloche, bueno, hubo un esfuerzo, fue alguien desde Uruguay, y después se hicieron en Luján y ahí nos juntamos algunos actores más. Eso creo que también dio un espacio bien lindo y creo que a nadie le llegó el mandato, ni del ministerio, ni de No, la claro, ONPF, ni de la facultad, ni exactamente. nada. Fue decir, mirá, Demián, estaría lindo que estés acá, te necesitamos, Ujú. vení, José, ¿qué te parece? Vuelvo al humano y a esas redes y a ese capital social. Y yo creo que en la sanidad forestal no son muchos los actores, ojo, capaz que son, no sé, capaz que los contamos con los dos dedos, con los dedos de las dos manos y decís entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, a veces Paraguay nos quedó un poco flaco, pero esos tres, cuatro países han dialogado muy bien y hoy cualquiera de nosotros dice, si tengo que preguntarle algo a Chile sobre sanidad, ya sé a quién escribirle. Sí, y creo que se ha generado un sano vínculo de confianza, ¿no? Recién decías un poco, ¿no? Hablabas de esta, muchas veces el investigador mira a ver si se puede o no porque tiene el tal bicho, pero creo que el detrás de escena de esta red de colegas es una red de confianza, ¿no? Y muchas veces decir, che, veo esto, sé que hablemoslo bajito porque por las dudas, a Sí. confirmar, pero nos ha pasado, muchas de esas cosas después se formalizaron en acuerdos entre países, pero creo que ese contacto, ese WhatsApp de decir, vi este bichito, Mm. siempre está y creo Y ahí, y que ahí bueno, fue una de las tantas cosas que se ha logrado con esto que vos nos mencionás, ¿no? y ahí hay que poner en el lugar que hay que poner es la academia, porque el espíritu de cooperación de la academia, más allá de todos los Ujú. orgullos que tenemos, quién tiene más paper o menos paper, pero la lógica de cooperación de la academia, que necesita cooperar porque es lo que le valida su paper, lo que le valida Ujú. su proyecto, etcétera, es lo que ha ayudado mucho a esa red humana en sanidad. Luego derrama en el sector productivo y ni que hablar en el sector estatal, que tienen sus reuniones pero con mucha más formalidad. Es Ujú. raro, es más difícil que haya Claro. contacto de esas características. No digo que no los haya, pero es poco más difícil. Pero en la academia creo que eso tenemos que cuidarlo mucho y tiene mucho valor que los países digan, bueno, a ver, ¿con quién está conectado el investigador? Porque, como digo, tiene la capacidad y la costumbre de dialogar, de ir a congresos, de hablar con otros investigadores y sabe incluso lo que está pasando en otro continente con tal o cual plaga y enfermedad. Así que ojalá que
el sector de sanidad forestal con esas tres patas tenga presente que la academia es un radar importantísimo. Sí, y la importancia de la interdisciplina, ¿no? Porque hoy en día digo que todos estos problemas ya no los abarcamos más desde el entomólogo, el patólogo, sino uno trae gente que viene de perfil más de silvicultura, trae gente que viene más de biología molecular, perfil en ecología, en la parte de políticas también, ¿no? Y política no solamente nacional, regional, sino internacional. O digo, hoy en día se habla más comúnmente de qué es lo que pasa o qué se dispara cuando una nueva plaga aparece en una región. Tenemos normativas internacionales que están funcionando hace ya 15 o 20 años en algunos países, específicamente para reducir el riesgo de introducciones y establecimientos de estas plagas. Entonces, ¿cómo es ese rol de la interdisciplina en este rubro, en esta región, desde tu perspectiva? Em, Como les decía en un par de minutos antes, digo, las tres patas de la sanidad que siempre veo el Estado, la academia y el sector productivo, se enriquece cuando haces foco y haces un zoom en la academia en lo que es la interdisciplina. Eh, es muy común que, como es el sector productivo está asociado al agro, que la agronomía sea un gran paraguas Claro. y sabemos eh, por más que a alguno le pese, que los agrónomos no pueden resolver todo. Sí, son todólogos, saben de muchas cosas. No digo que no, es una formación amplia. Hay excelentes agrónomos que se especializaron en sanidad vegetal de todo tipo y color, pero solos no pueden, porque tienen a veces unas visiones más del sector productivo. Y cuando voy a agrónomos, porque lo que pasó en Uruguay es también una visión predial. Recién ahora, con la carrera de ingeniería forestal, empieza a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre agrónomo y forestal? Y de vuelta, nadie es mejor que nadie, cada uno se ajusta al perfil que se necesita. Tiene una visión más de cuenca, más de región, más transfronteriza, etcétera. Entonces, ahí entra otro jugador que tiene otra visión, con otro cultivo que no es el ¿qué le aplico? No funciona el ¿qué le aplico? Que acá nos pasaba. Mirá, está esto, bueno, no se puede, FCC, certificación, lo que fuera. Hay que buscar otras cosas. Bueno, control biológico. ¿Y qué es control biológico? ¿Y quién te explica el control biológico? Bueno, el ecólogo o el biólogo. Cuando te empieza el ciclo y te dice, mira, acá es donde eclosiona. Entonces acá no podés ralear y se le viene abajo la silvicultura. Entonces, es decir, porque mencionaste silvicultura, Demián, me gusta hacer hincapié en eso. A veces también cometemos el error de que la sanidad forestal se busca cómo solucionar el tema sanitario y a lo mejor puede ser, ¿y por qué plantamos solamente dos especies? Habrá que diversificar. ¿Por qué cosechamos paquetes de 800, 900 hectáreas? Y capaz que, o cambio de especie, tiro todo abajo y no me di cuenta que todo mi insectario se va al predio de al lado. Entonces, hay un montón de cosas, y ahí no hay, ahí tampoco hay fronteras ni Y ha alambrado. Entonces, pasado eso, ¿no? sí, ha pasado y sigue pasando incluso adentro de empresas que por ahí ralean uno y se les arruina a otro. Digo, hay un montón de aspectos que son intercambios y que no los resuelve solo y que tiene que ver con eso que hoy hablabas al principio, de cómo hacemos la formación, la capacitación, etcétera. Porque a lo mejor en jornadas de campo, en jornadas de actividades donde uno está dialogando, más allá de que a lo mejor un especialista presenta algo, pero después se dialoga. Vos fíjate que si yo no raleo, si yo raleo menos de 50 hectáreas, no me cierra el número económico de la Claro. máquina. Ah, bueno, a ver, 50 hectáreas, pero tienen que ser una al lado de la otra, no puedes hacerla. Y ahí surge hasta quizás un input para la política pública o para la política sectorial. Bueno, las cosechas, los manejos, se recomienda hacerlos así. En algún momento, bueno, hay que ponerlos de una forma. Y es el Estado que lo hace en función de lo que dice la academia, pero porque el insecto se comporta así y porque el sector productivo puede aceptar, bueno, está, eso lo entiendo y me ahorro otros problemas. Entonces, la interdisciplina es clave. Y lamentablemente, digo, de las instituciones que generalmente trabajan en esto, o están estas redes que tenemos en Sudamérica, de INTAS, INIAS, Embrapas, etcétera, que la A claramente viene de agro y la F está solamente en Bolivia, que es el INIAF, y le pusieron la F de forestal. Ojalá se lo pusiéramos en varios países. Pero el resto son todas A. Otros países, como vos sabés, bueno, tienen separado, está el servicio forestal y el servicio agrícola, entonces ahí puede haber, ahí ya hay que vencer una inercia a lo que es solamente agro,
Es decir, meter biólogos, meter ecólogos, bueno, hoy decías, informáticos también, hoy en día percepción remota, no sé, hay un montón de temas nuevos y tecnologías nuevas que también van a jugar un rol, y mucho más, y aunque no lo crean, mucho más difícil en la universidad. Porque si bien somos universidad, todos los que vean la universidad, el grado de especialización que está bajando es impresionante. Entonces está facultad de agronomía, facultad de ciencias, facultad de ingeniería, y después entras a bajar y departamentos, institutos y grupos, y por allá abajo son islas. Entonces somos universales, pero estamos trabajando muy aislados. Entonces hasta contradictorio, universidad, pero mira, yo mido árboles. No, no me preguntes Claro. cuánto pierde un árbol porque tiene una plaga. Yo mido árboles. Y Demián monitorea escolitio. Y José hace. Entonces, ahí tenemos un desafío muy grande, y puede ser que lo podamos conectar con ese humano que yo decía. Bueno, y si salgo de mi kiosco y digo, bueno, me voy a ver qué está haciendo el que hace informática, qué está haciendo el que hace agronomía, qué está haciendo, cómo resuelven otros rubros sus problemas sanitarios, es clave. Y ojalá la palabra interdisciplina, así como nos gusta poner cambio climático, género, difusión, etcétera, de los nuevos proyectos de investigación, que si tienen esas palabras, bueno, y ahora inteligencia artificial, ni qué hablar, si tienen esas palabras, tienen un input. Bueno, interdisciplina. La Universidad de la República hace un esfuerzo, hay proyectos de interdisciplina que tienen un plus, pero bueno, hay una zanahoria. Nosotros vamos a tratar de acercarnos a eso, es decir, vamos a hacer proyectos interdisciplinarios, que son en las dos instituciones básicamente Con varios actores. que nos hace falta fortalecer eso. Sí, incluso pensando también en algo que hace un rato decías, ¿no? Es decir, muchas veces es importante la charla y también es importante el espacio del café, pero muchas veces ahí en esos lugares ocurren colegas, ¿no? De un palo más, un palo menos. Eh, ¿Cuán importante puede ser estos intercambios con otros actores, ¿no? Que están dentro de toda la cadena productiva? Productores, extensionistas, este, gente que puede compartir esa experiencia, como vos bien decías hoy, ¿no? Decir, bueno, a mí este sistema de monitoreo, este sistema productivo me fue mejor y demás. Y muchas veces eso tal vez sea uno de los componentes que por ahí nos falta un poco más, ¿no? Compatibilizar esa integración que por ahí se da de manera natural en estos sectores, poder juntarlos en espacios de intercambio, pero sin, como decimos en Argentina, sin la chapa detrás, ¿no? Sin tantos títulos colgados. Ujú. Eh, pero sí la experiencia pura de haberlo hecho, ¿no? Yo creo, sí, yo creo que ahí sumo a que la sanidad forestal da una oportunidad, por lo menos en lo que es muchas veces funcionó la lógica empresarial forestal del Uruguay, que no es la misma que la de Argentina, que la de Brasil, donde hay otros tipos de intercambio, capaz es más parecida a la de Chile, en donde los diálogos entre empresas son más delicados. Es entendible, hay, no te digo secretos industriales, pero hay características que son de cada empresa, está muy bien, pero como que la sanidad tampoco tiene la frontera de quién factura la Ujú. venta de tal o cual árbol. Entonces no tenemos alambrados, no tenemos frontera, y tampoco tenemos root, quit, Exacto. quill, o Ujú. como se llame el registro en la dirección impositiva. Entonces, la sanidad forestal ha ayudado también a que actores de distintas empresas se junten y de repente vean, ah, mirá cómo es esto y lo otro. Y en ese café, en ese diálogo mano a mano, la confianza aumenta. Entonces, Ujú. Demián seguramente recordará a alguien que te acerca y abre la corteza, a ver, pero a ver, mostrame cómo es esto. Que en público es más difícil, mandar el mail es más difícil, y ahí otra vez estás tejiendo una red. En decir, ¿cómo es esto? Ah, pues mira, yo no tengo idea de esto, a mí me mandaron, tengo que atender. Hay montones de aspectos que en ese diálogo, chicos, se dan. Entonces creo que también hay que lograr un balance entre lo que es congreso científico, reunión técnica, reunión política, Ujú. diálogo con otros países, y esa jornada de campo, que a veces uno parecía como que, bueno, caminaba y se ganaba muchísimo tiempo en Sí. tejer redes, más Ujú. de lo que ganabas a lo mejor en presentar con un papelógrafo el ciclo del escolítido X. Ujú. Eh, Era la excusa bien sana, buenísima, identificás cara con escolítido, aprendés el nombre, pero después el acercarse al árbol, a la corteza, a ver y hablar con el investigador, y después veías a la gente entre ellas hablando y todos tenían logos distintos. Hay fotos preciosas de esas actividades, o cómo instalar Ujú. monitoreos conjuntos, que hemos tenido lindas experiencias donde se comparten los resultados, se han armado bases de datos. Pero bueno, fue medio cíclico. Creo que ahora, por lo menos, Claro.
afloja un poquitito, no sé, creo que las plagas y las enfermedades no aflojaron, pero hay ciertos impulsos que disminuyen un poquitito, pero la red sí creo que está algo tranquila, algo quieta, pero está ahí. Sí, pensando un poco también en esa red y hoy más temprano tú decías que la importancia de las personas, ¿no? De las personas que están en esas posiciones y creando y manteniendo esas redes también. Un poco me viene a la cabeza en el proceso de no solamente como país, como región, lo que son los cambios institucionales o urgencias sanitarias, ¿no? ¿Cómo podemos sostener esas capacidades o procesos de capacitación regional, de cooperación regional y capacitación regional en ese marco de a veces cambios de instituciones u otros de esos desafíos que vemos, que es algo que obviamente no pasa solamente en Latinoamérica, sino es algo que pasa en todos lados, ¿no? Pero a veces pasa que estas redes son muy delicadas. Capaz que puedes hablar un poquito de esos tipos de desafíos. Yo creo que el desafío está en institucionalizar la importancia del tema. Lo traigo un ejemplo que viene más de mi rubro, que lo conocí en Alemania cuando se hacía el Inventario Nacional. El Inventario Nacional Forestal de Alemania es por 10 años y es una ley. Hay una ley que dice hágase el inventario forestal. En algún momento el Estado, los diputados, los senadores, levantaron la mano y decían, sí, esto es importante, eso te coloca en el marco presupuestal de cada diseño, etcétera, y el inventario se hace. Peso más, peso menos, precisión más, precisión menos, el inventario forestal se hace. Me pregunto, declárese ley la sanidad fitosanitaria forestal porque es política de Estado, porque, no sé, el sector forestal uruguayo es uno de los sectores más importantes, digo Uruguay por decir uno. Sí, sí. Para Brasil también y para Chile también, no son sectores pequeños. ¿Sí? Declárese, eso lo institucionaliza. Para institucionalizarlo y que el Estado lo institucionaliza, claro, los diputados nos representan como ciudadanía, la ciudadanía también tiene que entender. Creo que tenemos un trabajo importante en extensión, en decirle, mirá, el investigador no es el que está en la lupa, entre comillas, gastando plata para la universidad. Está también cuidando mucho del acervo que tenemos como país, porque en definitiva cada país es como una empresa. Capaz que me voy bastante tema, pero eso implica también a la sociedad explicarle cómo funciona la economía. Pero tenemos una ventaja que hoy podríamos retomar, y es todo este barullo de trabas arancelarias que tenemos hoy en día en el mundo, que te compro, que no te compro, que te pongo... Ahí nos dimos cuenta de la terrible interdependencia que tenemos los unos y los otros. Si mañana China dice no compro más celulosa, y no sé si mañana Estados Unidos dice no compro más esto, si mañana Sudamérica dice no vendemos más carne, y lo podemos ver también acá ahora con la garrapata en Uruguay, hay serios problemas porque, claro, va con el garrapaticida y están monitoreando mucho, la gente está muy, muy atenta, el consumidor está muy atento. Entonces yo creo que el desafío es cómo institucionalizar y elevar el estatus de esa temática, que creo que hasta la podríamos asociar a salud pública. Con el COVID pasó lo mismo, es decir, bueno, estar atentos a la salud pública, nunca sabemos cuándo nos puede venir un COVID de vuelta, y creo que ahora estamos preparados. Con sanidad forestal no es el caso, porque no sé si hubo una tragedia grande. Tendremos que aprender ahora fuerte de Europa con el cambio climático y los escolitios y todas las coníferas, pero el impacto es a la silvicultura. Movimos toda la latifoliada a conífera y ahora no, resulta que lo más natural era mantener más latifoliada, pero claro, la conífera es más fácil económicamente. ¿Hasta dónde llega ese impacto? Creo que de ahí podemos aprender. Y en la práctica, insisto, en los monitoreos, que creo que son claves, y no es tan dificultoso, las capacidades están, tendríamos que poder monitorear. Hoy hay 38 aplicaciones de clima, todas las estaciones climáticas están conectadas. Cualquier investigador que se compre una estación climática medianamente moderna y pasa sus datos a la computadora puede ponerlo en red, de hecho pasa, y hay una red impresionante. ¿Por qué no con monitoreo forestal? ¿Por qué no decir, bueno, acá en el noreste el monitoreo de las tres trampas la tiene el CENUR del noreste, en el sur lo tiene la Facultad de Agronomía, no sé, en Rocha lo tiene el Centro Universitario de Rocha, por dar el ejemplo de Uruguay, etcétera? Y la inteligencia sanitaria, que alguna vez a los principios, con algunos de mi equipo charlábamos, tendría que haber inteligencia sanitaria en decir, ¿quién lee los papers no para mi proyecto de investigación, sino para ver qué está pasando en el mundo con tales o cuales insectos? Y eso no es mucho costo, pero hay que reconocérselo al investigador también. Decir, mirá, este investigador está atento, es parte de ese radar que yo digo. Entonces el desafío, resumiendo, elevar a
política de Estado o a prioridad comercial el tema de la sanidad, y la coyuntura mundial hoy nos los está demostrando. No todo es petróleo, carne o acero o hierro, hay muchas otras cosas, y creo que lo forestal es un rol importante. Máxime para países que como commodities dependemos volúmenes muy grandes de esos productos. No es que se deja de producir arándano. Ahora, Roberto, claramente, por lo menos con la experiencia de algunos de los países, no todos, pero hay una brecha entre ese ideal, que creo que lo compartimos, ¿no? Del rol y de la posición que temas de sanidad forestal deberían tomar en las agendas legislativas de la política y demás, y lo que realmente pasa en lo cotidiano, ¿no? De hecho, no sé, se ha firmado el acuerdo Mercosur, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en donde va a haber un montón de movimiento de bienes y servicios, donde hay capítulos enteros que hablan sobre la sanidad. Sin embargo, en la práctica, incluso algunos países como Argentina, esa estructura vinculada al monitoreo de la sanidad forestal se ha deprimido o incluso dejado de existir. ¿Qué nos falta, ¿no? Como para entender que esto es un componente, primero, transversal a esta producción y tal vez es casi estratégico hacia otras producciones también, porque muchas veces vamos a exportar cosas en un pallet que no tiene la cosa que llevamos y que nos va a comprar el mercado europeo, no tiene nada que ver con lo forestal, ¿no? ¿Qué, Ahí, qué nos podés contar de eso? ahí elevo el comentario de que el factor humano en un 70% es clave a la hora de que las cosas funcionen, se armen redes, se armen confianzas, incluso entre instituciones con roles muy, muy separados, pero si se habla y hay buen diálogo y buena conexión humana y con un toque de humildad que hay que tener, hay que ser humilde cuando uno se acerca y habla y pregunta y etcétera. Si lo elevo, te lleva a la cultura. Es decir, yo creo que tenemos un tema cultural que es distinto a lo que vemos en otros países. Y las distancias con otros países a veces las asociamos a fondos, a dinero, pero no es tanto el dinero. Capaz que, no sé, no sé si un grupo de estos se llamaría sanidad forestal entre mates. En un país como, no sé, Alemania, Finlandia, se llamaría, no sé, sanidad forestal y algo más, no sé, más Claro. productivo, menos. También nos da nuestras ventajas porque capaz que tenemos ciertas confianzas tomando un mate que entre dos europeos no la tienen. Pero creo que lo cultural nos influye. Y eso es bastante difícil, lleva más tiempo de cambiar. ¿Por qué no nos anticipamos? ¿Cómo nos cuesta anticiparnos? Porque cada vez que teníamos intercambio con europeos o cuando venía gente de afuera, yo les decía, mira que no pretendo una receta, porque las recetas como ustedes las hacen no funcionan. El tema de los fondos es los mismos, pero ¿dónde están las piedras y dónde están las experiencias? Porque si no tenemos que esperar, ¿cuántos años nos llevamos con Europa? ¿2000 años? Y desde que empezó Europa y nosotros empezamos hace 200, bueno, 1800. Tenemos que esperar 1800 años para hacer. Me niego olímpicamente, me niego. Cuando sé que en este momento, no sé, cuántas bombas, cuántos drones cayeron en Ucrania. Entonces, esas cosas son culturales. Entonces, ojalá podamos aprender. A mí a veces me preocupa que tenemos mucha experiencia de gente que sale, vuelve, y es difícil aplicarlo. Digo, muchos tuvimos la oportunidad de formarnos afuera, después cuando volvemos es difícil aplicarlo, Claro. decir, no, mira, esto se hace así, se hace así. Y bueno, vemos, entonces la palabra anticiparnos, que está asociado a eso que les decía, inteligencia sanitaria, no está, como que hasta que no está el problema no lo vemos. Y después, claro, un problema sanitario forestal no es tan fácil. Ustedes lo saben mejor que yo. No es que decir, mira, apareció una plaga y bueno, mejoramiento genético, aislamiento, ver si es la A, la B, la C, y aprendés que gracias al ADN, de repente no tenés un hongo, tenés 5 distintos hongos. Entonces, hay un montón de aspectos técnicos que hoy ya nos deberían mostrar que nos tenemos que anticipar, porque no es de cero ya. Ya nos tendrían que decir, si mañana entramos en una nueva roya, tendríamos que hacer. El otro ejemplo es el eucaliptus colorado. Gran fortaleza, nunca nadie. Y ahora de repente es un atractivo de plagas y enfermedades y no hay eucaliptus colorado por ningún lado, nadie planta. Las casuarinas, Demián se acuerda, las casuarinas acá en el litoral. Eternas cortadoras de viento, eternas protectoras de viento y de repente, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para cuando nos quisimos acordar, se fueron las casuarinas. Entonces, no sé por qué nos cuesta
a pesar de que tenemos la experiencia, pero lo podía trasladar Sí. a mis compatriotas argentinos con la política, con un montón de cosas que, ¿por qué nos olvidamos de lo que pasó hace años atrás y no nos anticipamos? Capaz que está atado a eso, es decir, si se institucionaliza fuerte la importancia de la sanidad forestal dentro de todo el paquete fitosanitario, que es muy grande el paquete fitosanitario, es decir, en otros rubros es muy minucioso, pero si lo pudiéramos llevar a la parte forestal, donde hay pequeños adelantos, creo que ahí lograríamos un cambio importante, porque a lo mejor, bueno, llega el mail, Roberto, hay que levantar las trampas, hay que hacer monitoreo, hay que instalar las Claro. nuevas trampas, va a venir el técnico de la dirección forestal, y ahí nos moveríamos. Nos cuesta anticiparnos, a pesar de que somos muy conscientes, y a veces me preocupa mucho el sector productivo, muy conscientes del tiempo que demora hacer un cambio Claro. Sí, hoy, Sí, productivo, ¿no? hoy decías un poquito, ¿no? De institucionalizar y la importancia de institucionalizar y de descentralizar también, ¿no? Hoy ponías el ejemplo de monitoreos, por ejemplo, y digo, un poco en la experiencia acá es un tema que funciona y que se hace muchos años donde está muy descentralizado, ¿no? Tenés varios organismos que financian, tenés eh, varios actores que hacen identificación en diferentes universidades que obviamente reciben un presupuesto en horas semanales o mensuales para taclear ese monitoreo, ¿no? Entonces, y es un poco un patrón que lo estamos empezando a ver en muchos países de la región, donde estamos empezando a crear más capacidades, más universidades, eh, con más personal que está educándose para desarrollar ese tipo de propuestas, ¿no? Nos falta un poquito capaz que la brecha de la institución, como quien enmarca todas esas capacidades que están apareciendo, por lo que vos estás diciendo también. Y lo otro, sí, es cierto, pero lo otro también es dar cierta continuidad, y ahí entra esa humildad. Si yo vengo con mi nuevo app, y no sé, la app que hizo Iña en el 2009 no me sirve, y el sistema que hizo el Secope en el 2019 no, y yo quiero ser el gran innovador, y nunca terminamos, porque creo que por lo menos puedo hablar por Uruguay y por lo que se ha hecho en Iñas, se han hecho buenos desarrollos actualizados, donde había incluso un monitoreo descentralizado muy grande a través de aplicaciones, uno podía sacar una foto, mirar todo. Claro, faltó después la capacidad, bueno, ¿quién junta esa información? Y ahí quedamos, y cíclico abajo. Después apareció otro sistema que era más integral, pero lo mismo, faltaba, y nos olvidamos de los básicos, y ahí también no somos buenos en concatenar la experiencia y construir sobre lo que está arriba. No sé, en otros países mm, no sé si cambian tan seguido los sistemas. Me da la sensación de que no, se pone uno, se evalúa, se ajusta y después, bueno, ahora vamos a seguir. Y los cambios son a mucho más largo plazo si lo amerita, porque si la información se recaba, lo más importante es después poder procesar la información. A veces le echamos la culpa que no tenemos el dato porque el método de monitoreo es malo. No, nos está faltando analizar los datos que estamos juntando con el sistema de claro. monitoreo. Y teníamos A buenos. largo plazo, sí. Y a largo plazo hay que juntar, porque hasta que se arma una curva, hasta que se encuentran los ciclos, hasta que se coordina, ¿se acuerdan? Coordina con el clima, hubo seca, hubo humedad, etcétera. Eso lleva tiempo, y en eso nos sacan ventajas otros países y también otros investigadores. Entonces, claro, siempre como que la corremos de atrás, como decimos. Pero no es que nos falte capacidad técnica, ni intelectual, ni mucho menos. Más gente, sí, estaría bueno. Más personas que trabajen, sí. Una cadena de formación de personas, también más, hay que ser más, no solo más humilde, hay que ser más solidario. Si yo me creo que soy el único especialista en este tema, y voy a tener 60, y voy a tener 70, y voy a tener 80, y me creo que soy el único, y después cuando me doy vuelta no está atrás el de 50, no está atrás el de 20, y no está atrás el estudiante que se interesa en la tesis, también la embarro. Y en eso somos especialistas muchas veces en nuestra cultura. mm, Es sí, el CRA de tal... Ahí, por eso hay mucho de cultural, pero no tenemos que esperar 1800 años, como digo. Yo creo que la posibilidad está. Lo cultural nos juega un poquitito en contra, y bueno, capaz que instancias como estas, sin hacer memoria de melancólica, pero recordar qué pasó hace 10, 15 años atrás, cómo funcionaban, creo que nos deberían dar enseñanzas para
institucionalizar, darle continuidad, reflotar cosas que estaban ahí y no querer siempre inventar la pólvora de vuelta para ser ese referente que después se jubila y no tiene a nadie atrás, Claro. se jubila con un Sí, grado 5 y no tiene a nadie atrás que lo continúe. pienso que tenemos uno de los tantos desafíos es poder también por ahí derrumbar alguna barrera que haga que los técnicos hablen con los tomadores de decisiones, ¿no? Que en definitiva muchas veces esa institucionalización pasan por ese tipo de rol, ¿no? Y que a veces ahí tal vez necesitemos café con unas medialunas un poco más ricas como para amenizar ese encuentro. El tiempo que tienen los tomadores de decisiones para informarse, porque incluso puedes pensar hasta en parlamentarios, es extremadamente escueto. Capaz que el más específico puede ser un ministerio, pero ahí ya tenés varios, tenés Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura, ahí también hay interdisciplina. No es solo, todo Ujú. no resuelve la ONPF, lo resuelven muchas cosas, ¿no? Eh, es muy acotado y lleva tiempo en en los ciclos políticos, a veces también de cómo sensibilizo a tal o cual persona a la toma de decisión de la importancia que tiene. Para los dos lados, pues yo tengo que entender las preocupaciones que tiene él tiene que entender las Claro. preocupaciones que visualizo yo, y el sector Ujú. productivo lo mismo, es decir, estamos otra vez en ese triangulito. Para mí el Estado debería liderar, pero bueno, para tener líderes también hay que tener gente que esté formada, que conozca del tema. Y a veces conocer del tema no es ser un especialista, porque Demián me habló 1000 veces de los escolítidos. Yo creo que me pones hoy dos fotos de dos escolítidos y no sé si lo agarro. Y no me preocupa, no me quita el sueño. Pero yo sé que hay escolítidos distintos, sé a quién llamar y sé muchas cosas de cómo encarar ese tema. ¿Y en qué se basa? A mí me gusta siempre cuando dábamos charlas del sector forestal en otras áreas, cuando terminaba la charla escribir, bueno, en definitiva, ¿qué hay que hacer? Y escribo la palabra conocer. Primero hay que conocer. Y es una linda palabra en español, porque ¿qué le puedo agregar atrás? Después de un tiempo le agrego SE, conocerse. Yo conozco, nos conocemos, ahora nos conocemos. Y después de un tiempo a la palabra me deja agregarle una RE adelante, reconocerse. Entonces yo reconozco, cuando hablamos de escolítido, bueno, vamos a hablar con Demián, cuando hablamos de esto, vamos a hablar con fulano, cuando hablamos... Y ese conocerse, reconocerse, lleva tiempo. A veces los plazos cíclicos de las plagas, de los políticos, de las redes humanas que entusiastas trabajan en equipo, después, bueno, se separan, se van, Ujú. no nos ayudan a juntar, a llegar a meter ese sufijo y ese prefijo a la palabra conocer. Creo que puede pasar por eso. Entonces, espero que nos tomemos tiempo y que, insisto, trabajar en explicar, ir con humildad, escuchar cuál es la preocupación de un ministro, el ministro tiene que escuchar cómo funciona desde la academia, el sector productivo también, porque nos necesitamos los tres. Arriba de un barco país, estamos los tres, no hay vuelta. Y hasta que no entendamos que estamos los tres arriba, si nos empezamos a pelear adentro, estamos mal. Que creo que no es el caso, No, pero no, que hay vale. mucha posibilidad de mejora, seguramente. Esto que decís me lleva a un cierre bastante parecido a una charla con muchos colegas en aquella mesa redonda que hace muchos años te había invitado y creo que pasaron fácil 15 años, 12 13 Ujú. eh, y en ese momento también ponías esto, ¿no? De la necesidad de reconocernos como necesidad futuro. Y bueno, y hoy nos encuentra acá charlando, tomando unos mates, y me pregunto, así como hace 10 años nos traías esto, 10 12 años, ahora lo volvés a traer, ¿qué visualizás, ¿no? En términos del crecimiento de la temática en la región, en el contexto en el cual la región está hoy día, ¿no? En donde tenemos proyectos forestales de los clásicos, producción, como vos bien decías, de biomasa y Ujú. demás, proyectos forestales que apuntan hacia servicios ambientales. Claramente lo forestal en nuestra región está presente y va a seguir creciendo. Y, y para el cierre, bueno, preguntarte, ese reconocernos de hace 12 13 años que lo volvés a traer en este podcast, ¿qué vemos hacia el futuro? Em, yo no pierdo las esperanzas porque mientras decías eso, me acordaba de las caras que estaban en ese momento, dónde están las caras hoy y caras nuevas que veo, porque hay caras nuevas. Hay caras nuevas, por lo menos en el campus hay un par de caras nuevas en Niña, hay un par de caras nuevas en ingeniería forestal, estudiantes que se interesan por una tesis.
por una pasantía y pasan horas ante una lupa, y uno dice, bueno, está. La preocupación por formar recursos humanos en academia creo que es clave porque, insisto, lleva tiempo, no va de un día para el otro. Ustedes saben lo que es, uno estudia biología, estudia agronomía y después se va especializando y se especializa más y lleva buenos 10 años, después que uno se recibió, buenos 10 años para decir, ahora entiendo. Entonces, cuando uno ya va en el tercer, cuarto año, ya tiene que traer el otro atrás. Entonces, mientras desde la docencia, desde la academia, sigamos incentivando a futuros colegas eh, que empiezan siendo discípulos, pero terminan siendo colegas, que es lo más importante, Ujú. a interiorizarse en el tema, creo que la masa crítica académica puede estar, porque además nosotros sabemos que si no tengo el conocimiento acá, está a 200 kilómetros allá hacia el oeste en Argentina, o a 120 kilómetros acá al norte en Brasil, Tal cual. o un WhatsApp y está allá en Estados Unidos. Ningún problema, es accesible, pero ese es un capítulo importante y ojalá esos nuevos empiecen con el conocer. Decir, bueno, a ver, esos nuevos. Ustedes conocen que está el Cono Sur, ustedes conocen que están estos jugadores, ustedes conocen que no son tan viejos, no son profesores de 60, 70 años que ya otra vez viene con la. No, que están mucho más cerca de lo que ellos creen. Entonces, en la medida que ellos conozcan y que se generen puntos de encuentro, creo que podemos dar continuidad. En el sector productivo, por lo menos por hablar por Uruguay, creo que se bajó un poquitito, creo que hay menos actores involucrados en el tema sanitario, hasta donde conozco. La preocupación está, pero me da la sensación que bajó un poquitito un escalón, como que se fue el boom de la, mm, de la chinche y de la teratofaeria. Estamos con el SMITI ahí, pero también es un tema sanitario, silvicultural, genético, pero eso genera nuevas prioridades y corren todos para allá, pero tenemos que generar algo más continuo. Y en el sector estatal sí me preocupa, porque las lógicas que hoy en día se están dando, e insisto que hablo de Estado, no de gobierno, las lógicas que se están dando en los estados en función de lo que la sociedad cree que tiene que hacer un Estado, está la clásica, el Estado es grande, es chico, molesta, estorba, y ahí, no sé, porque si es chico, bueno, saquemos todos los que están de guardapolvo y túnica en los aeropuertos controlando, saquemos todo lo que está en frontera y se nos empieza a complicar más y más y más, no controlemos más los contenedores, no, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces no pidamos más carnet de vacunas, etcétera. Creo que ahí retomar ese valor del rol que tiene el Estado en muchos lugares que a veces no nos damos cuenta, eso nos va a llevar mucho más tiempo, porque es explicar a la Claro. sociedad, mirá que es importante que haya actores de estas características. Y claro que cuesta plata, pero, pero es un resguardo que tenemos, no es un gasto. A Tal veces cual. empiezan esas sutilezas. Le tengo mucha fe a la academia, tenemos que volver a la gente joven, invitar a la gente joven, ponerla arriba del escenario, da vos la charla, ponete vos primero en el paper, ser humildes, tenemos que ser humildes, los que ya estamos al otro lado tenemos que ser humildes, poné vos en el paper, andá vos a este congreso, andá a poner el póster, que se enganche, ahí tenemos muy buenas chances. En la parte privada va a seguir siendo al golpe del balde porque hoy es el dólar, mañana es, no sé, el Claro. nuevo arancel que pone tal o cual país y pasado es la plaga. Y en el sector Estado, los que les digo. Entonces, de tres, hay dos que están ahí. Tenemos para pelearla todavía, así que Hay para de seguir. estos podcasts va a haber muchos más seguramente. Eso es muy bueno. Bueno, Roberto, agradecerte por este tiempo. Pasó muy rápido. Nosotros tenemos un relojito acá que lo venimos mirando con Demian y pasó volando. Ojalá, como vos bien decís, que no sea el último. Siempre es interesante y además, bueno, quien te conocemos, sabemos que te has involucrado. O sea, todo lo decís desde el involucramiento y, y bueno, y traer cosas que nos recuerdan cuando estas redes se potenciaron, se siguieron y que hoy estemos donde estamos, creo que habla a las claras de que esos esfuerzos bien valen la pena. Aun cuando, bueno, a veces los contextos nos llevan para un lado o para el otro, pero creo que ese vínculo que en algún momento se empezó a gestar a nivel de Conosur y que a pesar de todo hoy sigue vigente, creo que es lo que nos da la pauta de que podemos seguir por esta vía. Así que, una vez más, muchas gracias por esto. Y bueno, y ojalá la próxima nos tomemos unos mates para charlar de nuevo. Que sea en persona en algún Claramente. break de alguna jornada.
Muy y bien. que se cansen de adentro en llamarnos porque vamos a Eso es tardar en bueno. entrar. Denlo Eso por es hecho. bueno. Muchísimas gracias por el espacio también a Gracias, ustedes. Roberto. Tal cual, Roberto, muchas gracias. La verdad que un gustazo tenerte acá. Hace muchos años que nos conocemos. Roberto fue mi primer jefe en un trabajo relacionado a lo forestal, así que hace ya 15, 16 años que nos conocemos. Así que muy lindo compartir estas charlas. Gracias por acompañarnos, Roberto. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos también por acompañarnos. Si te gustó el episodio, compartilo, deja tu comentario y seguinos para no perderte las próximas historias. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.